Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv, Vivo para Cristo TV también. Muchísimas gracias por compartir el mensaje. Gracias por estar atentos a todo el estudio bíblico devocional de la semana y en especial a cada uno de ustedes quienes me han enviado respuesta a las tareas. La verdad estoy muy contento, agradecido con mi Padre Eterno, ver cómo ustedes dan respuesta a las tareas y en verdad tareas con un contenido excelente. Así es que ya cada uno de ustedes sabe a quién. Bendiciones y felicitaciones por su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, el anhelo, el deseo, la pasión por escudriñar la palabra y aprender cada día un poco más. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchas preguntas, muchas inquietudes, mucho interés con respecto a este tema que estamos desarrollando para esta semana en el libro de Levítico y estamos puntualmente en el capítulo 10. Libro de Levítico, capítulo 10, libro de Vallicrá. ¿Y por qué? Porque en este capítulo 10 nos enfrentamos a una situación muy, pero muy inquietante, muy interesante y de muchas preguntas. Los hijos del sacerdote Aarón, el sumo sacerdote Aarón, ya vimos en el transcurso de la semana cómo Aarón presenta ofrenda por sí mismo y posteriormente ofrenda por el pueblo y acto seguido él extiende manos al pueblo y bendice a todo el pueblo de Israel. Muy bien. Número 1. Número 2. Recordemos que este es un día de gloria. ¿Por qué? Porque justamente en este proceso del sacerdocio vemos cómo el fuego de Dios desciende al tabernáculo y consume el holocausto. Recuerden, consume la ofrenda, es decir, entrega total. Hasta allí hemos desarrollado ese tema esta semana. El tema de los hijos del sacerdote Aarón, recordemos que el sacerdote Aarón tiene 4 hijos, entre ellos los 2 primeros que nos menciona el libro de Levítico en el capítulo 10, quienes son Nabat y Abiud. Observen que puntualmente nos menciona a 2, son 4, Eliezer e Itamar, pero realmente en principio nos menciona a los 2, al mayor Nabat y al segundo Abiud. Esto es muy importante porque pareciera ser que lo que el texto nos quiere indicar es que hay una posición un poco más elevada desde el punto de vista, si me permite usar la expresión, como de categoría sacerdotal, es decir, los 2 hijos mayores, en este caso Nabat y Abiú, podríamos considerar que tenían un nivel un poco más alto, es decir, tenían madurez, tenían mayor formación, mayor compromiso que los 2 menores. Esto lo vemos típicamente en nuestra vida en el día de hoy. Durante la semana ahí se menciona algo que quiero nuevamente mencionarlo y no tanto corregirlo, pero tal vez sí mejor aclararlo. Es evidente que Dios elige a Aarón, hermano de Moisés, en su posición como sumo sacerdote. Aarón tiene 4 hijos. A su vez, estos 4 hijos, si me permiten, por herencia, toman también la condición de sacerdote. Es decir, colocaré mi caso personal. Los 3 hijos del pastor Roberto Alfaro, Camilo, Sebastián y David, por herencia, por nombre, tienen la calidad, el nivel de pastores dentro de la congregación. Es decir, hablando desde el punto de vista de la familia pastoral. El pastor Roberto, su esposa la pastora Pili y sus 3 hijos, Camilo, Sebastián y David, en un nivel pastoral. No necesariamente, y atención a esto que repito es más una aclaración, no necesariamente indica esto que ellos deban ser los siguientes pastores en la congregación. Debería serlo, por supuesto, deberían serlo. Pero no necesariamente el ministerio pastoral en este caso requiere una herencia, es decir, no van a heredar simplemente porque son hijos del pastor, heredar el pastorado. ¿Por qué? Porque el pastorado tiene una connotación evidente y es el llamamiento, lo hemos enseñado en
en momentos anteriores. Por lo tanto, vemos hoy, especialmente desde el punto de vista de iglesias, donde las iglesias han tenido una connotación y han crecido muchísimo en número de miembros y por supuesto desde el punto de vista económico. ¿Me están entendiendo esto? Es decir, que lo que se procura proteger posiblemente no sea el mismo nivel sacerdotal, sino que lo que se procura proteger es el nivel económico desde el punto de vista de las finanzas y desde el punto de vista de las propiedades. Preste mucha atención a lo que estoy diciendo porque esto es extremadamente importante, más aún delicado. Por favor, no me malinterprete lo que estoy mencionando. Qué bueno, y debería ser así, que los hijos del pastor, hablando sacerdotalmente, hereden el ministerio por el llamamiento de Dios, no por concepto cultural o por concepto económico o por concepto de propiedades. ¿Por qué? Porque si quien hereda al pastor es uno de sus hijos, pero ese hijo no tiene el llamamiento pastoral, estamos frente a una situación muy crítica y muy posiblemente todo lo que el pastor levantó venga a ruina, venga a pique. ¿Por qué? Porque la herencia, sus hijos no ocuparon la posición pastoral. Entonces, repito, muy importante, si el Señor así lo dispone, y es nuestro caso, en mi caso personal, mis 3 hijos, que conozco, que sé, que nacieron en cuna como creyentes, que han sido formados y establecidos a la luz de la palabra, que conozco de ellos su vida, que sé absolutamente que están entregados al propósito de Dios. Y para cuando yo no esté presente, sean ellos quien hereden. De hecho, ya tengo a uno de mis hijos, mi segundo hijo, John Sebastián, que en este mismo momento es pastor de jóvenes en una congregación grande, reconocida de la ciudad. Gloria a Dios. Mi hijo Camilo, que es el primogénito, está mucho más cerca con nosotros en el ministerio, en todas las actividades propias del ministerio, en el estudio de la palabra. En nuestra reunión tenemos una reunión a mitad de semana, 2 horas de estudio bíblico. Él es el primero en estar presente con nosotros en todo el estudio bíblico, su programación, en el trabajo que él desarrolla profesionalmente, ministerialmente, está conectado tiempo completo con el ministerio. Muy seguramente, entonces puedo decirlo que mis hijos heredarán por llamamiento de Dios el sacerdocio. Y allí viene nuestro último, el menor, que apenas en estos días cumplió 17 años, que ya no es un bebé, ya es un adulto. Entonces está en ese proceso también de enfoque en el llamamiento sacerdotal. Todo esto lo estoy mencionando ¿por qué? Porque el capítulo 10 del libro de Levítico nos narra una historia escalofriante. Por lo tanto, hay muchas preguntas. Yo recibí sus mensajes, todos sus mensajes, y fui tomando una nota de las preguntas. ¿Cuál fue el pecado de los hijos del sacerdote Aarón? Algunas de las preguntas. ¿Qué los llevó a hacer algo inapropiado delante de Dios? ¿Por qué Dios los castigó de una manera tan radical, enviando un fuego que los mató? Es muy importante. Entonces, en medio de todas estas preguntas, pues es necesario que encontremos respuestas. Y las respuestas las vamos a encontrar aquí, en el libro de la vida, la Biblia, por supuesto. Ahora, es interesante mencionar, me tomé unos días también para estudiar, para ir escudriñando textos, revisando notas al respecto, y nos encontramos con algunos libros que ustedes conocen, conocidos con el nombre de Midrash. ¿Qué son los Midrash? Pues básicamente son textos en los que se escriben, se estudian los diferentes capítulos, los pasuk, los versículos bíblicos, y los sabios, los rabinos, nos entregan una enseñanza. Obviamente, muchos de estos mensajes de Midrash tienen enseñanza, tienen contenido, pero quiero que haya claridad al respecto. Nada que esté escrito en un Midrash sin que tenga fundamento bíblico, sin que el contenido no sea confirmado, establecido por la Biblia, por la palabra, pues no pasará más de ser eso, un comentario bíblico, resultado de un hombre que lo escribió,
Por lo tanto, todo lo que veamos en el tema de hoy debe estar corroborado, escrito y determinado por un pasaje bíblico. Entonces, revisando algunos de estos midrash, encontré respuestas interesantes, varias respuestas. Se las voy a mencionar porque son parte de las inquietudes que ustedes me han enviado. ¿Por qué Dios tomó una determinación tan fuerte frente a los sacerdotes, hijos mayores de Aarón, Nabat y Abiud? Algunas respuestas. Número 1, porque ellos no tomaron consejo, dirección en lo que hicieron de su padre el sumo sacerdote, más aún del propio Moisés, que era quien dirigía, que era quien tenía esa comunión directa con Dios. Estos jóvenes no tomaron consejo, vamos a decirlo, de los mayores, de los ancianos, del sumo sacerdote su padre, ni mucho menos de Moisés. Por lo tanto, podríamos considerar que esta fue una de las razones en las que estos jóvenes actuaron en su propia fuerza, en su propia voluntad, en su propia determinación. De hecho, también me tomé el tiempo de estudiar cuáles son las responsabilidades y el cumplimiento que los sacerdotes debían llevar a cabo en el templo, y es un tema muy extenso, no lo voy a poder enseñar todo, pero sí me tomé el tiempo de estudiar respecto al templo y las labores y las funciones de los sacerdotes. Esto nos permite, por supuesto, entonces, concluir por qué sucedió este asunto tan delicado en un día de gloria, en un día de festivo, en un día de presencia de Dios, por qué precisamente la muerte de estos sacerdotes. Número 1, repito, no tomaron consejo de los superiores, en este caso Aarón y Moisés. Número 2, vemos cómo cada uno, dice el texto en Levítico capítulo 10, vamos a leerlo, dice, Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Pareciera ser que aquí cada uno, aunque iban en una misma intención, pero cada uno hizo lo que cada uno consideró que debía hacer. Entonces ellos no actuaron en común acuerdo en el sentido de que iban a hacer exactamente lo mismo, sino que dice el texto, cada uno tomó su incensario. O sea, cada uno tomó una decisión de lo que iban a hacer respecto a presentar incienso al Señor. Ahora, observen aquí al Padre. Observen que aquí, lo expliqué creo que el día de ayer, vemos que aunque ellos estaban haciendo lo correcto, es decir, estaban llevando el incienso, ofreciendo incienso al Padre, dijimos que muchas veces en nuestros tiempos, hoy y a lo largo de la historia, hemos hecho muchas cosas para el Padre sin que sea lo que el Padre requiere, ni lo que el Padre nos ha ordenado, ni lo que deberíamos hacer. ¿Cuántas veces hemos hecho tantas cosas queriendo hacerlo correcto, hacerlo bien, pero lo hacemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia identidad, y no es precisamente lo que el Padre Eterno nos había determinado? Preste mucha atención porque estamos evaluando varias posibilidades. Esta es una muy importante. Posiblemente los sacerdotes, tratando de hacer algo correcto, incurrieron en algo que no debían hacer. Número 3, nos dice el texto, que ofrecieron el incienso delante de Yahweh, ofrecieron fuego extraño. Aquí la expresión fuego extraño definitivamente es el corazón de este texto. Fuego extraño tiene varias connotaciones. Fuego extraño, recordemos que vino fuego del cielo, ¿verdad? Que fue la presencia de Dios, y era con este fuego que se debía mantener el fuego del tabernáculo. Al leer esta nota de fuego extraño, podríamos considerar fuego extraño es que se tomó fuego que no era el fuego que Dios traía, sino que se tomó fuego de otro lugar, fuego extraño, número 1. O número 2, que el incienso, la preparación del incienso, cuando se preparó ese ingrediente para hacer lo que llamamos el incienso, vamos a decir, no tenía las partes, los componentes correctos o adecuados. Por lo tanto, ofrecían un fuego extraño, vamos a decir, un aroma extraño al Padre. Estoy apenas mencionando algunas posibilidades. Después de que veamos las posibilidades, iremos al texto bíblico y veremos lo que la Biblia puntualmente nos enseña respecto a esta situación tan delicada. Nos menciona entonces que cada uno tomó su incensario, y aquí cada uno tomó su incensario nos denota
si puedo usar la expresión, ego, es decir, cada uno se consideraba autónomo en su condición sacerdotal de hacer lo que a cada uno le parecía que era correcto hacer. Esto lo vamos a ver en el libro de Éxodo, ya sucedió algo por el estilo, lo voy a mencionar en un momento y ustedes muy adecuadamente me enviaron la respuesta con los textos bíblicos en los que se menciona fuego extraño, por lo tanto con la tarea hay una gran respuesta y hay una claridad bastante importante sobre este tema. Este tema de egoísmo entre los sacerdotes nos denota algo así como que nosotros somos hijos del sumo sacerdote y al ser hijos del sumo sacerdote, pues nosotros ocupamos una posición más alta, nosotros tenemos una posición más elevada. Y no sé si esto tipológicamente puede ocurrir hoy en nuestras congregaciones, hablando del día de hoy en el siglo XXI. No sé cuál es la actitud de los hijos de los pastores en las congregaciones. ¿Será que los hijos de los pastores realmente ocupan una posición pastoral? ¿Será que las ovejas en las congregaciones pueden decir, es que definitivamente el hijo del pastor es un hombre de Dios, es un hombre íntegro, es un hombre recto, es un hombre humilde, realmente se nota que son hijos del pastor? ¿Será que acaso Nabiud y Abad, en su condición de hijos sacerdotales del sumo sacerdote Aarón, la posición de ellos era una posición arrogante, presumida? Yo soy, yo hago. Ustedes me deben honra, ustedes inclinen su cabeza ante mí, que soy el hijo del pastor. Muy posiblemente algo de todo esto esté sucediendo y a todo esto junto lo llamaríamos fuego extraño. Seguimos avanzando en las posibilidades. Muy seguramente ellos definitivamente no esperaron, repito, que viniera el fuego del cielo, sino que ellos se prepararon su propio fuego y esto es una condición muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no esperamos la respuesta de Dios a nuestras acciones, sino que por nuestra propia lógica, por nuestra propia intención, por nuestra propia experiencia, hacemos cosas que pareciera ser que están correctas, repito, pero que no son las que Dios precisamente quería que nosotros hiciéramos. Entonces, vemos cómo tratando de hacer bien, terminamos haciendo algo muy mal. Podría ser esta otra alternativa. No esperaron la presencia de Dios en el tabernáculo, sino que ellos se apresuraron a no tomar el fuego que venía de arriba, sino a tomar el fuego que estaba abajo. ¡Wow! Esto está tremendo. Es decir, no tomaron el fuego de Dios, sino tomaron el fuego de los hombres. Por lo tanto, estamos frente a una condición de fuego extraño. Muy posiblemente, y esto es también, repito, una historia que tomé de uno de los Midrash que no tiene contexto bíblico, pero que es una apreciación de los sabios y que es interesante. Repito, la estoy presentando solo para que la consideremos hasta que lleguemos a los textos bíblicos y hayamos encontrado la respuesta. Es muy probable que los hermanos, tanto Nabat como Abiud, estuviesen esperando en algún momento ya en su condición de sacerdotes que tanto su padre como Moisés murieran. ¿Cuándo morirán estos ancianos para que nosotros ocupemos esa posición de ser los sumos sacerdotes? ¿Sería esta la intención en el corazón de ellos? Entonces, aquí surgía una pregunta obvia. Si Dios eligió a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sus sacerdotes, ¿acaso Dios se equivocó en la elección? Por supuesto y evidentemente no, porque nadie más que Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Y Dios en esto no se equivocó. Pero lo que se sucede aquí es que cuando ahora tienen el nombramiento y la condición sacerdotal, pareciera ser que su corazón dejó de ser el corazón humilde, de servicio, de sencillez, de amor, y se puede haber llenado de cierta posición, creo que como suele suceder hoy en el siglo XXI. Donde vemos a tantos hombres, sacerdotes, ministros, ocupando posiciones, comillas, de alto nivel, presumidos, acompañados tenemos hoy hasta pastores que tienen escoltas
Y no solamente escoltas, hombres que los protegen, sino escoltas incluso armados. Dios, ¿en qué estamos en el siglo XXI? Hombres con vehículos blindados, protegidos por escoltas armados, los hijos de los pastores protegidos por escoltas armados, las esposas de los pastores con 3, 4, 5, 6, 7 mujeres a su entorno, la que le lleva el bolso, la que le lleva, la que le trae, la que le pone. Por favor, ¿será que el sacerdocio se ha subido a niveles de la vanidad de vanidades del mundo y lo que tenemos en los altares entonces es un fuego extraño? ¡Wow! Pastor, estamos hablando muy fuerte, estamos hablando lo que pudo pasar en este texto de Levítico capítulo 10, que no es nada extraño a lo que estamos viendo hoy en el siglo XXI. Y estamos, por supuesto, haciendo apreciaciones a lo que pudo pasar en la historia de estos jóvenes. Entonces, otro punto interesante es que los sacerdotes tenían hijos. Bueno, el sumo sacerdote Aarón tenía 4 hijos. Me explico, Moisés tenía hijos. Estos dos jóvenes, Nabat y Abiud, no nos relata el texto bíblico en ninguna parte que tuviesen hijos. ¿Por qué no tenían hijos? ¿Por qué no se habían casado? ¿Acaso su ego era tan alto que no encontraban en el pueblo la mujer idónea con quien poder desarrollar una familia y establecer identidad y tener hijos? ¿Podría ser acaso esto una circunstancia por la cual Dios tomó esa responsabilidad con la vida de estos jóvenes? Estamos haciendo algunas apreciaciones a lo que eventualmente podría pasar. Es decir, no se casaron, no pretendían casarse y es muy importante tener presente la genealogía. La genealogía es es una ordenanza de parte de Dios, formar y establecer familia, establecer hijos. Hoy, siglo XXI, muchas parejas determinan no tener hijos, pero ¿para qué traer hijos a un mundo tan corrupto, a un mundo tan cruel, a un mundo donde apenas estamos a punto de que todo desaparezca? No, Dios no nos ha llamado a tomar decisiones de las ordenanzas que Él dio. Él dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. De tal manera que formar familia, establecer familia y tener genealogía no es un asunto si a ti te parece, si estás de acuerdo, si consideras que es la moda del momento. Entonces hoy los países determinan incluso cuántos hijos puede tener una familia. Hoy incluso las parejas pueden determinar si quieren a un hijo varón o quieren a una hija, a una niña. A través de todo un tratamiento médico y demás circunstancias técnicas, hoy las parejas pueden determinar incluso si es varón o niña. Hasta eso hemos llegado. Muy bien, en estas apreciaciones que estoy mencionando y en todas las preguntas que ustedes me han hecho, aquí tengo mis notas de todo lo que ustedes me han escrito, pues lo estoy compartiendo porque, repito, el tema ha sido tan interesante. Otro punto interesante que me han mencionado es, y lo voy a considerar, ¿sería acaso que Dios en este momento, la presencia del fuego de Dios en el tabernáculo, tomó las vidas de Nabat y Abiud como una señal de corbán, como una señal de ofrenda? ¿Eran acaso estos jóvenes sacerdotes tan especialmente santos, tan especialmente amadores de Yahweh, del Padre Eterno, que tanta santidad junta hizo que Dios los tomara a ellos precisamente como sacrificio? Esa es una de las inquietudes y una de las posibilidades, a la cual creo que inmediatamente tengo que hacer una claridad, y es que evidentemente Dios, nuestro Padre Eterno, no iba a tomar seres humanos como corbán, como sacrificio. Esto es importante que lo tengamos presente. Entonces no fueron particularmente ellos el corbán de la inauguración del Mishkan. Otro punto muy interesante que nos menciona Levítico capítulo 10 en el verso 8 es: ¿acaso los jóvenes Nabat y Abiud ingresaron al lugar santísimo en una condición ebria? ¿Habían consumido vino?
estaban alcoholizados, ebrios, borrachos, entraron en una situación como esta. Y esto es importante que lo tengamos presente porque una de las prohibiciones para los sacerdotes era presentar precisamente incienso, fuego extraño, como también lo era entrar al lugar santo, santísimo, en condición de alcohol. Entonces, esta podría ser también una situación muy importante que consideramos dentro de las opciones y las posibilidades que vemos aquí. Ahora, una gran pregunta y una gran conclusión sería que ofrecer fuego extraño representaba el hecho de que ellos como sacerdotes tenían una condición de pecado. Pero ¿cómo siendo los hijos del sumo sacerdote elegidos por Dios estaban en una condición de pecado? Ese es otro de los cuestionamientos. El pecado, ahora entendamos el concepto de pecado aquí, la transgresión. ¿En qué sentido? Presunción, soberbia, ego. ¿Podría ser esa una de las razones por las cuales Dios determinó que ellos al ingresar y ofrecer fuego extraño, el quitarles la vida? Y otro que me parece muy importante que debemos tener presente, dice la palabra, que ellos se acercaron, dice, Jehová ofrecieron fuego extraño que él nunca les ha mandado, y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Pareciera ser, según el texto bíblico, que ellos se acercaron demasiado al lugar santo. Recordemos que Aarón, el sumo sacerdote, únicamente podía ingresar al lugar santísimo una vez por año, solamente una vez. Sería que estos jóvenes ingresaron al lugar santísimo en el momento inadecuado, en el momento inapropiado, sin la ordenanza, sin el cumplimiento a este misbot, a este mandato. Número 1, ingresaron en una condición inapropiada, en estado de embriaguez. Número 2, número 3, ingresaron con un fuego producido por ellos mismos de manera natural, no el fuego divino. Estas condiciones que estoy considerando, miren cómo hemos avanzado en toda esta historia y solamente estoy en el capítulo 10, verso 1. No hemos podido avanzar porque el contenido de este texto es extremadamente importante, en especial hoy en nuestros días. Por lo tanto, el fuego extraño aquí nos determina algo que no es definitivamente de Dios. Y haciendo esta relación, permítanme hacer esta comparación entre uno y otro. Fuego extraño nos habla de todo aquello que no viene directamente de Dios. Es decir, de todo aquello que lo hacemos en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza humana. Y puedo decirlo, en nuestra naturaleza pecaminosa. Ayer mencionábamos cuántas cosas hacemos en nuestras congregaciones creyendo que estamos haciendo bien a la comunidad o bien a la congregación, pero no las estamos haciendo ni como está escrito ni de acuerdo a lo que Dios dice, sino conforme a lo que el pensamiento de moda nos dice. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, en los ministerios, gloria a Dios por los grupos de adoración y de alabanza y los jóvenes que presentan la danza, la adoración y lo hacemos con la honra y el respeto para Dios. Aleluya. Pero también tenemos hoy en muchos púlpitos escenografías totalmente traídas del mundo, iluminación, trajes, estilos, danzas, que más que danzas para adorar, son simplemente copias de bailes o de celebraciones mundanas traídas al cuerpo, al templo, al altar. Y todo esto nada más ni nada menos representa un fuego extraño para Dios. Entonces, estamos tratando de hacer cosas bien a la manera del siglo XXI, impactando el sonido, impactando las luces, impactando todas las lámparas y motivando el corazón, pero lejos, muy lejos del espíritu. Fuego extraño entonces tenemos en nuestro altar. En todo este proceso que hemos estado mencionando, recuerdo y repito, se acercaron, dice el libro de Levítico, se acercaron delante de Dios. Pareciera ser que su acercamiento fue tanto que definitivamente Dios tomó la determinación in su facto de eliminarlos.
Se acercaron demasiado. Miren, cuando el sacerdote Aarón debía, o en su tiempo, en su cumplimiento, entrar al lugar santísimo, dice la parte correspondiente al sacerdote que debía entrar con su incensario y debía producir tanto incienso, de tal manera que hubiese tanto humo en el lugar. Así, de esta manera, el sacerdote no podría ver prácticamente su entorno de lo que estaba presente en el lugar santísimo. Y estos jóvenes pareciera ser que se presentan con un incensario apenas leve, tratando de ver lo que realmente hay allí. Es todo un proceso en lo que estoy mencionando. El libro de Números nos menciona por 3 ocasiones la muerte precisamente de estos jóvenes y las razones por las cuales se pudieron dar los momentos por los cuales él podría morir. Ahora bien, ya hemos hecho todos estos cuestionamientos, ya hemos hecho todas estas apreciaciones. Veamos entonces nuestro resumen de semana con respecto al tema del capítulo 10. Del capítulo 1 al capítulo 9 del libro de Levítico, como venimos en nuestra secuencia, hemos visto el tema de las ofrendas y las leyes que determinan dichas ofrendas, la consagración del sacerdote Aarón y sus hijos y todo el proceso de lo que es el servicio sacerdotal y el resultado de este servicio sacerdotal. El resultado del servicio sacerdotal incluye algo muy importante que no podemos pasar por alto porque es el centro de todo este texto en Levítico, y es la presencia, la aparición de la gloria de Dios, es decir, la bendición del pueblo y el fuego que sale de Dios y que consume el holocausto. Recuerden, Levítico capítulo 9, verso 24, consume por completo la ofrenda, y hablamos de entrega total. Este fuego consumidor que representa la santidad de Dios lo usa Dios en casos distintos, y mencionamos esta semana un caso positivo y un caso negativo. Ya sobre ese tema hablamos. Caso positivo, que se presenta a Dios entendiendo que recibe evidentemente lo que le estamos ofreciendo, y caso negativo entonces lo encontramos en Levítico 10, que es el tema que estamos tratando, cuando vemos al ofrecer fuego extraño la acción que inmediatamente Dios toma al respecto. En este proceso, mis amados hermanos, vamos a concluir entendiendo lo siguiente. La reacción respecto de Nabat y Abiud nos muestra que fueron consumidos por este fuego de Dios, probablemente al final de este día de celebración, de este día de gloria y de bendición que nos describe el capítulo 9. Nabat y Abiud, los hijos de Aarón, tomaron un incensario, pusieron fuego en ellos, le echaron incienso encima y se presentaron delante de Yahweh con el fuego extraño, el que él no les había mandado. ¿Qué nos representa esto? Nos representa, atención, el entusiasmo natural de los sacerdotes y ese afecto, ese apego, esa consagración para Dios, pero no desde el punto de vista divino, atención, no desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista natural, es decir, en sus propias fuerzas, en su propia intención, en su propia voluntad. Así es que Nabat y Abiud fueron juzgados no porque hubieran hecho algo que no era lo que Dios quería, sino porque actuaron de conformidad con su pensamiento natural. Ellos hicieron algo para Dios, pero no de manera, repito, celestial, espiritual, sino de manera totalmente humana, es decir, en sus propias fuerzas. Quizás amaban a Dios, pero lo amaban de manera natural. Por favor, presten mucha atención a lo que estoy mencionando porque es un tema extremadamente delicado. Muchos hermanos hoy, una gran mayoría de creyentes, hacemos cosas para Dios sin Dios. Muchos creyentes, muchos sacerdotes, estamos desarrollando tantas actividades. Hoy el siglo XXI, la modernidad del siglo XXI nos lleva a hacer de las congregaciones un parque de distracciones en el que ofrecemos al mejor postor actividades, conciertos, actividades, bazar, una cosa, bueno, no sé cuántas cosas, tratando de hacer que las gentes vengan a la congregación, de ganarnos uno más para la iglesia, de tener un número de personas.
Pero cuando en la palabra nosotros vemos a Yeshua haciendo una presentación, un show, y llamando la atención de las gentes para acercarlos. ¿Qué hacía el Señor? Enseñar. Número uno, la enseñanza. El maestro enseñaba. Es precioso cuando leemos los textos y se sentaba a la orilla, en la montaña, en la embarcación, a la orilla del río, y les compartía y les hablaba en parábolas, y las gentes se acercaban y lo escuchaban y se deleitaban en lo que enseñaba y aprendían y recibían de la palabra y eran sanos y eran salvos. Y a los que tenían hambre les alimentaba, les daba de comer y nos enseñaba la importancia de cuidar a la viuda, de cuidar al huérfano. Nos habla de cómo tenía compasión, humildad. Nos hablaba de justicia. Nos hablaba de justicia, nos hablaba de bondad, nos hablaba de honra. Por favor, todo el tiempo, en todo momento, Dios, Padre, a través de su Hijo, Yeshua, tenía compasión por aquellas personas y los traía y les alimentaba. No nos muestra de ninguna manera la palabra que les ofreciera comodidades, lujos, riquezas. Atendía sus necesidades. Y hoy, repito, tratando de hacer bien, tratando de hacer las cosas bien, las hacemos en nuestra propia fuerza, pero lejos del verdadero propósito o dirección de Dios. Por lo tanto, hoy debemos aprender a hacer las cosas bíblicas a la manera bíblica. Hoy tenemos entonces cómo muchas personas presentan testimonio, por ejemplo, en la congregación. Pastor, ¿puedo presentar un testimonio? Oh, por supuesto, claro que sí. Y al presentar el testimonio nos damos cuenta que el testimonio se convierte en una historia emocionante. Queremos impactar con un testimonio diciendo cosas que Dios ha hecho, pero que realmente no es lo que queríamos que Dios hiciera. Y realmente el testimonio, que debería ser un asunto de un minuto, en el que podamos decir: estuve pasando por una crisis de enfermedad en la que los médicos dijeron que no había posibilidad de vida, pero mi Padre ha venido y me ha sanado y hoy estoy aquí completamente sano. ¿Cuánto tomó dar este testimonio? 30 segundos. Pero toda la gloria le pertenece a Él. Entonces queremos presentar un testimonio impactante para cautivar el corazón de otros, creyendo que estamos haciendo algo bien, pero que realmente lo que estamos ofreciendo es fuego extraño en el altar. Así que, mis amados hermanos, el fuego que ofrecieron Nabat y Abiud era un fuego común, era un fuego de hombre, era un fuego natural, era un fuego de abajo, no era el fuego de arriba. Era un fuego que no procedía de Dios, sino era un fuego que producía de su propia mano. Y esto trajo consecuencias. Ahora, vamos a cerrar en este punto. Hoy quiero hacer el tema un poco más extenso, porque el cierre de nuestro programa hoy requiere una atención muy especial y no quiero dejar inconcluso el tema que venimos tratando para el cierre de semana. Quiero que por favor me acompañe por un momento al libro de Éxodo en el capítulo 24. Vamos a estar cerrando en los siguientes 3-4 minutos con este tema, porque aunque hay muchas cosas más que enseñar y que tenemos que aprender respecto a la muerte del sacerdote Nabat y Abiud, entendamos un poco el contexto de esta situación. Observen, Éxodo capítulo 24 nos dice Jehová a Moisés: sube al monte tú, Aarón, Nabat y Abiud. Atención, de los 4 hijos de Aarón nos menciona a 2, los mayores, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinéis lejos. Observen esta expresión, y os inclinéis lejos. ¿Por qué insisto en este texto? Porque ahora vemos cómo en el tabernáculo Nabat y Abiud se acercaron al lugar santísimo, y ese se acercaron estuvieron tan cerca de la presencia que inmediatamente Dios los eliminó. Aquí dice que ellos debían estar inclinados desde lejos, pero solamente Moisés se podía acercar a Yahweh. Y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Atención, no se podían acercar a la santidad.
Este es muy importante el texto para que entendamos qué pasó en Levítico 10. Estamos mirando el contexto en Éxodo 24. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Yahweh les había dado, las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todas estas cosas. Ya habíamos estudiado el texto cuando vimos el libro de Éxodo. Quiero puntualmente llegar a este punto. Verso 11. Mas no extendió su mano. Vamos al verso 9 del capítulo 24. Y subieron Moisés y Aarón, atención, Nabat y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Observen que la orden que Dios había dado era: debían postrarse delante de la presencia desde lejos. Sin embargo, aquí nos narra cómo Nabat y Abiú se acercaron y vieron a Dios. Sin embargo, dice la palabra que Dios no extendió su mano sobre ellos. Misericordia. Esto nos muestra entonces que estos dos jóvenes, Nabat y Abiud, evidentemente nos está mostrando una posición de arrogancia, una posición de que nosotros no hacemos lo que todo el mundo tiene que hacer, nosotros somos sacerdotes y nosotros queremos ver. Y ellos vieron, dice, vieron a Dios. Pero inmediatamente dice que no solamente vieron a Dios, sino que dice la palabra que comieron y bebieron. Es decir, que su comportamiento y su actitud fue un comportamiento y una actitud totalmente natural, totalmente humana. Es decir, vieron a Dios, desobedecieron la orden y ahora comen y beben como algo totalmente material, lejos de una verdadera circunstancia espiritual. Muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender por qué Dios determinó en Levítico 10 la muerte de Nabat y Abiud, y básicamente que podríamos llegar a una respuesta en este cierre, y es que eran hombres con desobediencia, con presunción, con soberbia, con ego, porque no tomaron consejo del sumo sacerdote, desobedeciendo las ordenanzas que Moshe había entregado a su padre, se consideraban de mejor condición y ofrecieron en el momento que no tenían que hacer, en el momento que no debían cumplir con esta labor, ofrecieron un fuego preparado por ellos, sin la dirección de Dios, sin la dirección de su padre, de Moisés, y tomaron sus propias determinaciones. Conclusión de toda la historia: no podemos en nuestras congregaciones siglo XXI estar haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia humanidad, de acuerdo a lo que el contexto moderno del siglo XXI nos enseña, tan lejos del verdadero propósito de Dios. Es tiempo que dejemos de hacer tanto show en la vida de la iglesia para atraer almas, sino que nos concentremos en la enseñanza y en la preparación de las ovejas en nuestras congregaciones, de tal manera que vayamos al verdadero sentido de la Escritura, y de esta manera estaremos haciendo las cosas bíblicas a la manera bíblica. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo, cierre de semana, apasionante. No dejen de estudiar este capítulo 10 porque hay mucho más que tratar sobre esta circunstancia. No sigamos haciendo cosas a nuestra propia fuerza, en nuestra propia manera. Entendamos y escuchemos atentamente la sabiduría y el don de Dios para poder ejercer nuestro ministerio pastoral correcta y adecuadamente. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por todos sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas. Espero haber dado respuesta, creo que a casi todas las que teníamos aquí. Muchas me quedaron, pero en su mayoría. Bendiciones, shalom, un muy buen fin de semana, y el siguiente lunes aquí estaremos muy puntuales compartiendo estudio bíblico devocional. Bendiciones.